Coloquio de filosofía en el contexto del año de la fe, con el tema La persona humana y su capacidad de amar, una aproximación desde Leonardo Polo. Tenemos como ponente al licenciado Padre Rolando Montesa Calderón, que a continuación voy a dar lectura a su currículum vitae. El Padre Rolando Montesa Calderón realizó sus estudios propios de sacerdote en el Seminario Diocesano de Chiclayo. Posteriormente, obtuvo la licenciatura en Filosofía por la Universidad de Navarra, donde recibió también el grado de bachiller en Teología y su correspondiente licenciatura en Ciencias Religiosas. Participó del primer diplomado de bioética que organizó la USAT. Actualmente, está realizando estudios para alcanzar la licenciatura en Educación por la USAT. Además, cursa estudios de doctorado en Educación en la Universidad de Málaga. Asimismo, se desempeña como profesor de Antropología Filosófica e Historia de la Filosofía en nuestra universidad. En el Seminario Diocesano, desarrolla además disciplinas de filosofía aplicada como filosofía del lenguaje, filosofía de la historia, filosofía de la educación, sociología clásica. Su investigación se centra en temas de antropología filosófica y educación. Actualmente está dedicado al tema del personalismo de Jacques Maritain y el influjo de las humanidades, las TIC, en la formación de la persona humana. En lo que respecta a bioética, está centrado su atención en el tema de los trasplantes de órganos y tejidos. Entre los encargos que tiene se cuentan ser director de estudios del Seminario Diocesano, director de la Escuela de Teología para Laicos, miembro del Comité Multisectorial para el Trasplante y Donación de Órganos y Tejidos de la Dirección Regional de Salud. Damos paso a nuestro ponente, el Padre Rolando Montesa Calderón, con un fuerte aplauso. Muchas gracias. La presentación, a lo que hay que decir que ya la vanguardia de Maritain, ¿no? Y ahora Leonardo Polo. ¿No? Bueno, conocía la filosofía de Leonardo Polo hace mucho tiempo, y por el profesor Armando, pues, compartir en realidad este estudio que el año pasado realizamos con unos seminaristas, y que luego, bueno, lo profundizando y luego para presentarlo, es a manera de aproximación, porque aún Leonardo Polo pues es una mina, ¿no?, por explorar. Falleció en febrero del 2003, este año, y entonces ha dejado pues toda una herencia de libros y todo un instituto de estudios de sus escritos, ¿no? Entre la bibliografía, bueno, ahí aparece la bibliografía principal. Se han empleado los enlaces a internet, nos pueden proporcionar textos completos, ¿no?, de publicaciones que se han hecho en algunas pues en revistas, ¿no? Muy particularmente quien estudia a Polo, pues hasta su ropero, ¿no?, es Juan Antonio Seyes, ¿no? Seyes es un político. Luego hay mucha gente en la Universidad de Navarra, sobre todo, que estudia a Leonardo Polo. Bueno, pues empezaré hablando de Leonardo Polo, un poquito para los que no lo conocen, o para recordar, ¿no?, quienes ya le conocen, ya han conocido, un poquito de su vida. Pasaré luego a hablar de su método, un método novedoso en filosofía, y terminaré destrozando el título de este coloquio. Destrozando el título porque el coloquio consistirá en decir que no es solo una capacidad el amor, sino que es una expresión del propio ser personal. Por ello que terminaré destrozando el título. Bien, Leonardo Polo siguió en inicios la carrera de Derecho y llegó a obtener el doctorado en Derecho, pero luego le apasionó la filosofía. Se dedicó a la filosofía, obtuvo la licenciatura y comenzó a impartir clases de teoría del conocimiento, metafísica, antropología.
En cuanto a la filosofía, es más autodidacta, ¿no? Comenzó a leerse a los clásicos, particularmente a Aristóteles, y luego a Tomás de Aquino. También se interesó mucho por el pensamiento moderno y contemporáneo. Es más, quizá uno de los que más ha entendido el pensamiento contemporáneo, especialmente le llamó la atención la reacción de Heidegger, quien decía que pues el último que profundizó en el ser debió haber sido para mí, y desde ahí no se ha podido más que navegar en las orillas, ¿no? Y él retoma un poco esa idea para tratar de crear un método que nos permita acceder al ser de las cosas, ¿no? a la esencia de las cosas. Dialogó con filósofos de su época, muy particularmente con Ortega y Gasset, ¿no? Aunque luego él aclararía que no tuvo ningún tipo de influjo en su filosofía, ¿no? Quien aparece en la foto es Millán Puelles, su maestro, ¿no? Luego él es de una generación de pensadores que se reunieron en torno al Departamento de Filosofía en la Universidad de Navarra. Bueno, también conoce a Javier Zubiri. En el 2008, una foto pequeñita, ¿no? Una foto que aparece en el diario Navarra, en España, porque él recibió de parte del gobierno de Navarra la Cruz de Carlos III, que se suele dar pues, a intelectuales que han influenciado. Me parece que a dos más recibieron también ese día esta distinción. Su nombre pues está muy relacionado con la Universidad de Navarra. Fue el iniciador del Departamento de Filosofía. Además, él promovió, bueno, más que promovió, es una gran mina, como decía, para todo lo que supone el Instituto de Estudios Bolivianos, el Departamento de Filosofía. Se puede decir que en la Universidad de Navarra pues llega a ser un maestro de maestros, ¿no? Que fue creando escuela. Y bueno, luego también en la Universidad de Piura, donde venía pues, con bastante frecuencia a impartir temas. Gracias a eso y gracias a la buena iniciativa de sus estudiantes en la Universidad de Piura, tenemos libros digeribles, ¿no? Porque cuando él escribía directamente, pues es muy difícil, ¿no? En cambio, cuando impartía sus clases, sus estudiantes tomaban apuntes, luego lo organizaban y enviaban los apuntes para que el profesor los revise y de este modo se publicaban. Pues esos libros, como por ejemplo ¿Quién es el hombre?, ¿no? O también el hombre presente y futuro. Hay libros que han salido allí de las aulas, ¿no? Y que son los, digamos, para la lectura de alguien que no está dedicado a la filosofía, pues resulta muchísimo más asequible, ¿no? Recibió el doctorado honoris causa en 1994 en la Universidad de Piura. Cuando venía a la Universidad de Piura, bueno, se cuentan unos casi 25 años con interrupciones, ¿no? Que desde la primera vez que vine en 1983, ¿no? Bueno, entre sus legados tenemos algo interesante porque él se considera un tomista, en cierto modo rebelde, dice, ¿no? Y en cierto modo continuador. Es interesante porque permitió también romper esquemas, ¿no? De lo que significa con Santo Tomás de Aquino no ha terminado la filosofía, sino que hay muchas cosas todavía en las cuales podemos avanzar, ¿no? Sin presionar el patrimonio, la tradición, ¿no? Y como él, pues seguro otros filósofos también, como Jacques Maritain, efectivamente, nos proponen estos estudios, ¿no? de filosofía con un aire muy nuevo. Tiene entre sus libros, pues curso, tiene unos 20 libros, ¿no? Unos 20 libros. Bueno, siempre varía, ¿no? Se le atribuyen a algunos otros, a veces coautor con algunos libros. En fin, quizá en una reseña que presenta la Universidad de Navarra sobre su persona, pues ahí es donde más o menos se dan estos números, ¿no? Más confiables: 20 libros, 315 artículos, 65 estudios, ¿no? Bueno, para pavonearse, una vez estuve en el seminario de Chiclayo, entonces a varios de los que teníamos el libro ¿Quién es el hombre?, nos lo autografió, efectivamente, y ahí guardo esa reliquia, ¿no? Guardo esa reliquia ahí en la biblioteca.
Bien, ¿qué es lo que propone Leonardo Polo? En primer lugar, bueno, de él es rescatable su método. Tiene un método muy novedoso, un método que se puede conocer con ese título, el abandono del límite mental, ¿no? Entonces les decía que en este coloquio pues tres partes tenía, ¿no? Primero acercarnos a la figura, a la persona de Leonardo Polo, luego verlo de su método, ¿no? Es bastante interesante, y explicarlo, bueno, con mis palabras, espero no maltratar el método de Polo, pero es interesante lo que él trabaja, y a partir del método poder descubrir las esencias de las cosas, muy particularmente en esta tarde, pues lo que supone cómo entendía Polo, más o menos, cómo entendía el amar, ¿no? Entonces, influyó mucho su maestro, Antonio Millán Puelles. Entonces tiene un libro que se llama Teoría del Objeto Puro, y ahí él se plantea el tema de cómo es que nosotros enganchamos con la realidad, porque nos manejamos a través de conceptos, de ideas, ¿no? Así funciona nuestro conocimiento. Si nosotros, por ejemplo, ¿no? Decimos, ¿cómo es su esposo, ¿no? Entonces lo que tenemos es una idea de su esposo, ¿no? La esposa tiene una idea de su esposo, ¿no? Entonces, en la medida posible, y ojalá que esa idea corresponda a la realidad, ¿no? Entonces, a través de ideas nosotros nos acercamos a la realidad. Y haber llegado a la idea es bastante, es haber superado pues lo sensible, ¿no? Lo propiamente fenoménico, ¿no? Porque también podríamos conocer las cosas solamente por sus aspectos más accidentales, ¿no? Su color, su tamaño. Pero nosotros estamos en esa capacidad de poder superar lo sensible, ¿no? En lo sensible se mueven pues las ciencias experimentales, no obstante también logran objetivar la realidad. Y por ejemplo, nosotros hemos podido, es algo además bastante común, haber conceptualizado qué es la gravedad. Y la gravedad se puede conceptualizar hasta tal punto de, bueno, trasladarlo a una fórmula física, ¿no? Que no recuerdo ahora, ¿no? La aceleración y todo esto, ¿no? De la gravedad. O la velocidad, ¿no? Hemos conceptualizado esa realidad que es la velocidad, la hemos conceptualizado. Entonces, al conceptualizarlo estamos en un límite mental. Que nuestra mente ha llegado a conceptualizar las cosas. Así nos movemos. Bueno, Leonardo Polo dice que, sin embargo, y con la ayuda porque este estudio del objeto puro, que nosotros, a través de conceptos, ¿no? De objetos, objetivamos la realidad, a través de estas elucubraciones, ¿no? Que hace Millán Puelles, pues Leonardo Polo se plantea ese tema, ¿no? Dice, entonces, nosotros, de modo frecuente, conocemos las cosas con cierto límite, ¿no? El límite que nos da nuestra mente, ¿no? En la vida ordinaria nos movemos con este conocimiento, ¿no? Y a veces nos quedamos solamente en lo fenoménico. Pues no digamos ahora que estamos en la era de la imagen, ¿no? Porque se traslada con imágenes, yo lo mismo aquí presento imágenes, ¿no? Y a veces está ese peligro, ¿no? Que nos quedamos solo en la pura imagen. Bueno, después de la imagen seguiría, pues, conceptualizar la realidad. Trabajamos con conceptos, ¿no? Pero Leonardo Polo dice, para conocer el ser de las cosas, para llegar, digamos así, a lo más propiamente, al fundamento de la realidad, se necesita abandonar ese límite mental, ¿no? Para poder hacernos con el ser de las cosas, para poder hacernos con las esencias de las cosas, ¿no? Claro, es una actividad racional profunda, ¿no? No se trata solamente de tener la idea, ¿no? Tener una idea de tu esposo, tener una idea de tu hijo, tener una idea sino captar la propia realidad. Y para captar esa propia realidad, pues Leonardo Polo dice ese método, ¿no? Que llama el abandono del límite mental, ¿no? Entonces ese abandono del límite mental consiste en unos hábitos cognitivos. Los hábitos cognitivos. Y él identifica 3 hábitos cognitivos, ¿no? El primero sería la sindéresis, que nos permite llegar a captar la esencia humana. Es cuando decimos poder conceptualizar al hombre en cuanto hombre, ¿no? Más allá del aspecto fenoménico e incluso del sexo, por ejemplo, varón y mujer, ¿no? Cuando uno puede decir, ¿no? He llegado a captar lo que es el ser humano aplicable a todos, sin distinción, y poder llegar a esa esencia, y luego más allá de la esencia poder llegar al propio ser personal. Aquello donde se sustenta nuestra identidad, ¿no? Aquello donde se sustentan todas nuestras perfecciones, ¿no?
aquello que nos permite perfeccionarnos en cuanto a seres humanos, aquello donde se asientan todos los saberes, ¿no? Entonces el ser personal, poder llegar a captar el ser personal posible por este hábito cognitivo llamado la sindéresis, que le llama así, ¿no? En moral católica, pues sindéresis es un poco otra cosa, ¿no? Es ese hábito que nos permite distinguir entre el bien y el mal. Bueno, él, sin embargo, en esta teoría del conocimiento, lo expresa de este modo. Es uno de los primeros hábitos cognitivos de este abandono del límite mental. El segundo le llama el hábito de los primeros principios. Y se refiere el hábito de los primeros principios a aquella capacidad que tenemos nosotros para captar el acto de ser de las cosas reales, ¿no? Entonces, captar el acto de ser del mueble, del árbol, ¿no? A veces para captar el acto de ser hago un cierto ejercicio con los estudiantes y les digo, pues ustedes imagínense primero un árbol, ¿no? Hay que imaginarlo, siempre partimos de lo sensible, ¿no? Después a ese árbol luego lo partimos en troncos, ¿no? De los troncos hacemos bloques de madera, de los bloques de madera hacemos muebles, de los muebles los quemamos, hacemos leña, ¿no? Hacemos leña primero, luego los quemamos, luego tenemos ceniza. Bueno, pues lo que permanece en todo ese proceso, ese devenir, es el acto de ser, ¿no? Lo que permanece. Lo que ha ido cambiando, lo que ha pasado de árbol a mueble, de mueble a leña, de leña a ceniza, pues son las esencias, son los modos de ser. Bien, con ese es un ejercicio en realidad. No sé si ya en Dios mediante el cielo descubriremos si el ejercicio era adecuado. Pero más o menos así podemos luego tratar de, con la mente abandonar lo sensible, abandonar los meros conceptos y poder acceder al ser mismo, al ser, ¿no? Al ser de las cosas. Bien, pero en realidad, por ejemplo, muchas veces nos quedamos ahí, en el ser de las cosas. Lo que propone Leonardo Polo es pasar del ser de las cosas luego al ser personal, que sería algo diferente, ¿no? Y aquí su estudio pues adquiere mucha importancia porque es netamente novedoso, ¿no? Puesto que el ser del universo es bastante diferente a nuestro ser personal. Entre otras cosas porque el ser del universo no tiene identidad propia, ¿no? En cambio nosotros, nuestro ser personal, cada uno tiene su identidad. El ser personal es individual totalmente, singular, es singular. Cada uno tiene su ser. Bueno, es gracias a un acto creador, ¿no? Dios crea el ser, el alma, en otras palabras, ¿no? Crea para cada uno. Y por eso es que es inmortal, ¿no? En cambio, cuando se muere un perro, cuando se estropea una planta, etcétera, pues eso vuelve a ese ser universal, ¿no? Esa emergencia de formas que se transforman, vuelve al ser universal y ahí terminó todo, ¿no? A ese único ser del universo, ¿no? Sin embargo, pues nosotros somos un ser verso singular que perdurará. Ahora, ese ser personal se conoce con el hábito que llama Leonardo Polo el hábito de sabiduría. El hábito de sabiduría, quizá dentro de ese, al abandonar ese límite mental, entonces uno desarrolla esos hábitos, ¿no? El hábito de la sindéresis, el hábito de los primeros principios y el hábito de la sabiduría. El hábito de la sabiduría entonces me permite acceder al ser personal, y sobre ese ser personal me permite captar que la persona no es una pura existencia, sino es lo que llama Leonardo Polo una coexistencia, ¿no? Una capacidad para también advertir la existencia del otro, ¿no? Y luego también se puede acceder a lo que significa verdaderamente el ejercicio de la libertad, no como algo que tengo, sino como algo que pertenece a mi ser, ¿no? Soy libre, ¿no? El conocer también, no como una mera actividad, y el amar, no como un acto más, sino algo que pertenece al propio ser personal. ¿Qué es lo que ahí no vamos a centrar nosotros? Bueno, todo eso para hoy día vamos a dedicarnos solamente en cuanto al amar trascendental. Y para esto, porque se trata del amar trascendental, entonces tenemos que ver qué es eso de trascendental, ¿no? Trascendental en el lenguaje coloquial ordinario es pues una cosa importante, ¿no? Una cosa trascendental, ¿no? Una cosa importante, una cosa superior, ¿no? En filosofía, trascendental tiene otro matiz, ¿no? Y entonces, en primer lugar, para la mayoría de filósofos metafísicos, pues trascendental se refiere a esos aspectos que tiene el ente, ¿no? En cuanto ente, ¿no? Esos aspectos que se pueden aplicar a toda la realidad. Y entonces, de acuerdo a eso, entre otros, 4 son los principales, ¿no? El unum, que significa la unidad; el verum, el ente en cuanto verdadero; el bonum, el ente en cuanto bueno; y el fulcrum, el ente en cuanto bello. A esto
se conoce como los trascendentales metafísicos, también podríamos decir. Entonces, el ente, en cuanto indivisible, es uno, guarda unidad. Mientras no haya alguien que lo estropee, pues el ente siempre guardará esa unidad, ¿no? Luego tenemos el ente en cuanto conocible. Todos los entes se dejan conocer. Solo la persona, claro. Y ya veremos que la persona es algo especial, pues, ¿no? Porque la persona, si quiere, no se deja conocer. Es más, nos podría engañar, ¿no? La persona hipócrita nos engaña en su modo de ser. En cambio, las cosas siempre se dejan conocer. No hay ninguna cosa que se tape o que quiere evitar que nosotros las conozcamos, ¿no? Luego, las cosas de suyo son buenas. Y son buenas no porque digamos que son buenas, ¿no? No es que nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos, vamos a decir que esto es bueno, no. Porque son buenas las cosas, luego nosotros también hablamos de bondad, ¿no? Y luego las cosas en sí mismas son bellas también. Si son verdaderas y son buenas, son dignas de ser contempladas. Y ese aspecto del ente, ¿no? Es el ente mismo, ¿no? Que es digno de ser contemplado, que es la belleza, pues le llamamos trascendental fulcrum, ¿no? Es el ente en cuanto bello, ¿no? El ente en cuanto digno de ser contemplado. Pues eso ocurre con todas las cosas, con todos los seres. También podríamos decir que el hombre es parte de todos los seres, ¿no? Somos parte del universo, pero estamos más allá del universo. Y es por eso que Leonardo Polo propone que no solamente tienen que haber trascendentales metafísicos, sino también tienen que haber trascendentales personales, ¿no? Bien, no obstante, él examina los trascendentales metafísicos, los examina, y por ejemplo dice, lo propio de los trascendentales metafísicos es el que se convierten entre sí. Resulta que el ser es bondad, la bondad es el ser es lo verdadero es lo bueno, lo verdadero es lo bello, todos se equivalen, ¿no? Todos se equivalen, porque las cosas en sí mismas son, y las cosas en sí mismas son buenas, son verdaderas, y luego ya nosotros predicamos de ella de acuerdo a lo que captamos de su belleza o de su bondad. Entonces él examina esto y dice, el bien, si no es el ser, no es bien. O sea, si el bien no está fundado en el ser, si el bien es una pura intelección o el bien es una invención mía, entonces no es propiamente bien, ¿no? Si la verdad se convierte con el ser y con el bien, entonces él examina la conversión de los trascendentales y dice que es un gran hallazgo de la filosofía medieval, ¿no? Porque entre otras cosas nos permite convencernos que somos nosotros, es el sujeto el que tiene que tiene que adecuarse a la realidad, ¿no? Porque es la realidad la que se nos presenta, ¿no? Como verdadera, como buena, ¿no? Bien, pero luego tenemos, ¿qué pasa? ¿No? La persona es parte también de estos seres que tienen trascendentales, ¿no? Y nosotros también, ¿no? O sea, nosotros también en sí mismos tenemos bondad, la belleza en sí misma, ¿no? Claro que es una tarea. La unidad en el ser humano es una tarea, ¿no? Porque en las cosas guardan su unidad y no podemos decir que crecen en unidad, ¿no? Las cosas no crecen en unidad, no son más unas, ¿no? En cambio, el ser humano sí puede crecer en unidad, ¿no? En la medida en que, por ejemplo, haciendo sus labores, integra, ¿no? Más su vida de familia, su vida social, entonces es más uno, ¿no? Más unidad. No trabajar por esa unidad, pero la consecuencia es el estrés, ¿no? Toda esa partida, ¿no? Luego la persona, la bondad también es una tarea. O sea, la persona tiene una bondad en sí misma, por el hecho de existir ya es buena, ¿no? Pero ahí no queda todo, ¿no? Tiene que ser más buena, entre comillas, ¿no? Tiene que ser mejor, ¿no? Entonces, tiene que aumentar su bondad y también la belleza. La persona en sí misma es bella, pero tiene que ir acrecentando su belleza, que ya sabemos no solamente es el aspecto físico, sino también, sobre todo, el aspecto espiritual, interior, ¿no? Los chicos muchos se ríen cuando cuento esta anécdota de, yo tengo más o menos 15 años sacerdote, entonces ya ya he tratado gente que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y entonces las chicas a los 15 años o por ahí, 15 años, siempre les gusta estar con el chico más pintón de la cuadra y todo eso, y lo presentan, ¿no? Van y ¿no? Se pavonean, ¿no? Y todo eso. Pero ya cuando tienen 28 y es la hora de casarse, ¿no? Ya no se acercan y dice, padre, le presento a mi novio, y al oído dice, es feíto pero buena gente, dice. Es una muestra de que han descubierto la belleza, no se preocupen, han descubierto la belleza interior, porque la persona, ya sabemos que la belleza por tanto no se reduce ahí, sino que hay otro grado de belleza, ¿no? La persona por tanto, la verdad, la bondad, la belleza es una tarea, puede ir creciendo.
No obstante esto, Leonardo Polo dice, cada ser humano, cada persona, cada individuo, es como los demás seres en este mundo, es también, tiene unos aspectos trascendentales, ¿no? Tiene unos aspectos trascendentales. Pero él dice, pero a la vez no puede ser igual que los demás, ¿no? Porque al ser una tarea, pues, ya, no es algo cerrado, sino que es algo abierto, ¿no? Los trascendentales en la persona es algo abierto, ¿no? No es cerrado, ¿sí? No es cerrado porque esta pizarra no puede ser ya más pizarra, ¿no? Esa pizarra no puede ser más pizarra. Y ni siquiera los animales, por ejemplo, una mascota, podríamos enseñarles destrezas, ¿no? Entonces un perro de la Divandro, ¿no? Yo le tengo cólera porque una vez se acercó a mi maletín y en vez de, no solo lo olfateó, también lo orinó. Ese perro, entonces, ese tipo de, bueno, no, eso no le hace más perro, ¿no? Eso puede decir, no, yo soy más perro, no por orinar mi maletín, sino porque sabe cosas, ¿no? Él lo drogan, porque esos perros en realidad los drogan, ¿no? Y luego tienen ansiedad, y esa ansiedad les permite ir buscando droga. Pues eso lo adiestran, ¿no? Simplemente lo adiestran. Como adiestrar una maquinita para que haga eso, ¿no? No por eso, ¿no? Además, luego hay algunos perros robustos porque también les dan sus ejercicios, ¿no? No, eso les hace. Hace poco, el domingo creo que había una exposición de perros en el Jockey, ¿no? Hayan venido varios, ¿no? de otros departamentos con sus super perros. Pues ninguno de esos, ¿no? Al lado de un perro chusco, pues, no le puedo decir yo soy más perro, ¿no? El que se pavonea es su dueño, ¿no? El que se pavonea es su dueño, pero el perro en realidad, el ser humano en cambio se puede ser más persona. Pues, o sea, la persona es alguien cerrado, no es una sustancia cerrada, sino es una sustancia abierta. En la filosofía medieval se había desarrollado mucho esta idea de poder conectar con la sustancia, pero la sustancia en el sentido cerrado. Y esa misma categoría de sustancia la aplicaban a personas. Es lo que hizo Boecio, ¿no? La persona sería sustancia individual, y esto a algunos les fastidió un montón, porque dice, ¿cómo vamos a trasladar el concepto de sustancia? Esa sustancia que incluso en la física lo empleaban para las cosas físicas, ¿no? Empleaban a la persona. Bueno, tuvo mucho éxito, ¿no? El concepto de Boecio duró desde el siglo V hasta el siglo XVI, XVII, ¿no? Pues 12 siglos, ¿no? Un concepto bastante potente en ese sentido, ¿no? Y sin embargo, algunos, pues con toda certeza también, proponían que la persona es una sustancia diferente, porque no es cerrada, sino es abierta, ¿no? Y abierta en doble sentido, abierta a su interioridad, me puedo conocer más, puedo tener, ahora lo de la autoestima, puedo tener mayor autoestima, ¿no? Puedo profundizar más en mi interior, ¿no? O sea, hay una apertura hacia adentro y ciertamente una apertura hacia afuera, es decir, hacia los demás, en definitiva hacia el creador, hacia el arte, ¿no? Entonces, la persona es realmente alguien donde la apertura es algo esencial a él, ¿no? Entonces él dice que esos trascendentales en la persona no pueden ser manejados con esos conceptos de trascendental metafísico, los trascendentales metafísicos, ¿no? Dice otra cosa, ¿no? Textualmente dice, el acto de ser del hombre está constituido por trascendentales, pero no son los trascendentales metafísicos, ¿no? Entonces hay que darle otra consideración. Por ejemplo, dice el trascendental, el don o el darse, ¿no? La donalidad, y allí es donde conecta con el amor. Entonces dice, para la persona, aproximarse a la persona con estos conceptos, ¿no? Con ese concepto de apertura, con ese concepto de salir de sí hacia el otro, entonces dice, el amor, pues ahí se puede comprender un poco mejor, ¿no? Ya no solamente como una mera capacidad o facultad, o sea, no es una parte de la persona, ni siquiera es un acto más, ¿no? El amor, algo más, ¿no? Y es lo que esta es la idea central de esta tarde, ¿no? Por tanto, de lo que he dicho, entonces, el método de Leonardo Polo tiene unas dimensiones, ya las hemos visto antes, que con la ayuda de los hábitos cognitivos, ¿no? La sindéresis, el hábito de los primeros principios, se puede llegar a determinar pues la esencia humana, se puede llegar a determinar la trascendencia, en definitiva, 4 aspectos, ¿no? 4 aspectos.
él dice que se puede descubrir con este método, ¿no? Y es lo que llama la antropología trascendental, ¿no? Porque él descubre que el hombre, principalmente, por ejemplo, es coexistencia, ¿no? Luego, tiene un intelecto trascendental, ¿no? Tiene un amor donal, o un amar donal, y una libertad trascendental, ¿no? Que son como los trascendentales, ¿no? Vienen a ser los trascendentales de la persona. Es decir, los aspectos que se convierten con el ser personal. Se convierten quiere decir que se equiparan, no se equiparan. Y no se equiparan solo conceptualmente, sino que se equiparan en la propia realidad. Nuestro ser personal es coexistencia, nuestro ser personal es intelecto, nuestro ser personal es amor donal, ¿no? Nuestro ser personal es libertad trascendental. Es nuestro propio ser. Eso quiere decir que no es que nosotros tengamos existencia, no, somos existencia. No es que tengamos intelecto, no, somos conocimiento. No es que nosotros tengamos amor donal, ¿no? O sea, no que tengamos amor, sino somos un don para los demás, ¿no? Somos el ser, el propio ser es amor, podríamos decir, ¿no? Y nuestro propio ser también es libertad, ¿no? Bueno, de esos 4 trascendentales personales, hoy día nos vamos a centrar luego en el amar donal, ¿no? Y por eso es un amar trascendental, ¿no? Un amar trascendental. Aquí trascendental también lo podemos distinguir con predicamental, ¿no? Predicamental quiere decir cosas que se pueden atribuir a alguien, ¿no? O algo, ¿no? Predicamentos, cosas que se pueden. Por ejemplo, se le puede atribuir a esta mesa su color, su tamaño, ¿no? Su altura, ¿no? Entonces podemos predicar de la mesa. En cambio, lo trascendental no es que se predique, sino que le pertenece en su propio ser. Entonces, el amor no sería una acción más. Como por ejemplo puede ser jugar, comer, caminar. Esas son acciones del hombre, ¿no? Entonces no podemos decir nosotros, bueno, como dice, comer, caminar, trabajar, amar. No. No puede ser así. Porque el amor no está en ese mismo nivel predicamental, ¿no? No es un acto más. No es un acto más el amor. No es un acto como el jugar o caminar, ¿no? El amor, por tanto, trasciende, ¿no? Va más allá de lo predicamental, porque se refiere al propio acto de ser personal. O sea, nuestro propio acto de ser personal está configurado para ser amor, ¿no? Está configurado para amar, ¿no? Y más bien, por lo tanto, se convertiría como en el sustento, el fundamento de toda nuestra actividad. Eso quiere decir que, más bien a nivel del ser, porque el ser es la primera perfección, a ese mismo nivel pues está el amor, ¿no? Y el amor puede, por tanto, orientar el comer, el caminar, el trabajar y todas las acciones, ¿no? Entonces, el amar está en el orden del ser, ¿no? Más particularmente en el orden del acto personal de ser, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos a una manera de concebir el amor, pues, más allá de lo que se entiende en el común de los mortales, ¿no? Amor como sentimiento, por ejemplo, ¿no? Amor como mero deseo, ¿no? Eso sería una expresión, ¿no? Una expresión. El amor como sentimiento sí estaría, es un acto más como el correr, caminar, dormir, pues también. El amar en ese sentido sería un amor como sentimiento, ¿no? Pero la persona no está solamente llamada a ese amor, o sea, está constitutivamente hecha de otro modo, ¿no? Para expresar su ser personal en el amor, ¿no? Por tanto, ¿y cuál es la esencia entonces de ese amar del que nos habla Leonardo Polo, ¿no? La esencia, y entonces ahí empieza a desarrollar, bueno, ¿en qué consiste entonces cuál es la esencia de ese amor? Si no es solamente deseo, si no es sentimiento. Dice, es el carácter donal que tiene nuestro ser. Un carácter donal. Estamos hechos para ser don para los demás, ¿no? Así nos ha hecho el Creador, ¿no? Así nos ha hecho el Creador. Nos ha hecho, por eso nos ha dado apertura, por eso nos ha dado libertad, por eso nos ha dado capacidad para encargarnos de nuestra existencia, ¿no? Para sentir a los otros una existencia en la cual uno puede también desarrollarse. Bueno, es una superación exquisita del planteamiento sartreano que dice que el otro es un infierno para nosotros porque me objetiva, ¿no? Bueno, de algún modo lo que decía Sartre tiene algo de razón, ¿no? Pues si no conocía él, si no había abandonado el límite mental, ciertamente que dice, si yo soy un sujeto y la otra persona me conoce, me ve, habla de mí, me quiere amar, entonces me está objetivando, ¿no? Me está reduciendo de sujeto, soy su objeto, ¿no?
Entonces eso a Sartre pues le puso nervioso, ¿no? Y le hizo terminar diciendo, ciertamente dice entonces, el infierno son los otros. El infierno son los otros porque me objetivan, me rebajan, ¿no? Claro, entonces la respuesta es no, mira, lo que pasa es que estamos constitutivamente hechos justamente para ser don para el otro, ¿no? Pero no solamente se queda eso ahí, sino que a la vez yo tengo que saber aceptar también al otro, ¿no? O sea, no solamente yo soy don para el otro, sino que el otro es don para mí, tengo que saber aceptarlo. Entonces hay un dinamismo de dar y aceptar. Ese dinamismo de dar y aceptar, ¿no? Lo reflexiona mucho Leonardo Polo. Somos eso, ¿no? Somos don. Pero lo propio del don no es solamente darse, sino acoger también al otro. Y en eso consiste justamente el amor, ¿no? Alguien puede decir, ¿no? ¿Es posible amar a alguien y es alguien que no te ame? Bueno, si no ama, está traicionando su propio ser, ¿no? Sí, es lo que también dice Leonardo Polo, ¿no? Porque el ser no solamente es amor, sino que también es libertad. Y entonces con la libertad sí es posible, ¿no? Ojo que no estamos hablando del amor como sentimiento, ¿no? Porque en el amor como sentimiento sí es posible eso. Es posible que alguien esté enamoradísimo, ¿no? De una diva, ¿no? Esté enamoradísimo y ella no le haga ni caso, ¿no? Es de amor como sentimiento, ¿no? Estamos hablando aquí del amor, la sentencia del amor que deberían orientar todas nuestras actividades, ¿no? Del amor que está en la plataforma de todo nuestro obrar, ¿no? Ahí, a nivel de ese amor, entonces, es donde se sitúa Leonardo Polo, ¿no? Bien, entonces estamos hechos para darnos a los demás. ¿Hasta dónde, no? Dice, ¿hasta qué punto es posible darse a los demás? Pues es amar saliendo al encuentro del otro. Es salir al encuentro del otro. ¿Hasta qué punto? Pues siempre es posible. Lo propio de lo trascendental es que siempre es un salir hacia el otro, ¿no? Y además, ese salir hacia el otro no es por carencia, ¿no? Bueno, aunque no le he puesto ahí en la diapositiva, pero es otra idea que desarrolla también Leonardo Polo en este libro Antropología Trascendental. Dice que nosotros estamos constituidos para darnos a los demás, no porque carezcamos de algo, no por nuestras carencias, sino porque tenemos algo que ofrecer. Nuestro propio ser personal, en el cual el ser nos se da y no se desgasta. Al contrario, se enriquece, ¿no? Si es algo material, ciertamente, si uno tiene 1000 soles y comienza a darlo, a distribuirlo, a darlo, se queda sin nada, ¿no? Pero nuestro ser personal está hecho de tal manera que mientras más lo demos, ¿no? Y se da en las obras, en el actuar, en el obrar, mientras más se da, más se enriquece. Y por tanto, lo del egoísta no es buena inversión, porque en cuanto menos se dé, menos se va a enriquecer, ¿no? Y en eso consiste el amor, porque el amor es más que el bonum trascendental, dice, otra vez se juega con los trascendentales, ¿no? En los trascendentales las cosas son buenas porque pueden ser queridas, pueden ser deseadas, las cosas son buenas, ¿no? Pero no se trata de que la otra persona solamente es un bonum, o sea, puede ser creada, querida, deseada, sino que la persona es un don. Unos a otros somos dones para los demás, ¿no? Tiene una capacidad de darnos, y no porque necesitemos del otro, sino porque tenemos algo que ofrecer. Y el otro tiene la capacidad de acoger ese ser, ¿no? Y a la vez de darse también, ¿no? Entonces es una correspondencia, ¿no? Y les decía que el ser humano es el único capaz de poder negarse, de negar ese don. ¿Por qué? Porque él solamente puede amar en ese espacio que es la libertad. Libremente él quiere darse a los demás, ¿no? Ser don para los demás. El ser humano, dice, como don es el ser humano, pues ha recibido otro don grande que es la libertad, ¿no? Entonces, puede negar ese don valioso debido a la libertad. Es en la entrega del dar y el aceptar donde el amor, es en la entrega de dar y el aceptar el amor del otro, donde el hombre logra trascender lo puramente fenoménico o el amor entendido como sentimiento, ¿no? El amor como sentimiento, el amor como una acción más, como un acto más, se supera con este dinamismo de dar, de entregar y de recibir o aceptar, ¿no? Y se trata de este amor que debe orientar todas nuestras actividades, todas nuestras acciones voluntarias, ¿no? Quizá en las involuntarias no cabe, ¿no? O sea, en otras palabras, yo no respiro con amor, no hago los movimientos peristálticos, ¿no? O sea, mientras sean involuntarios, ahí no se da mi ser personal, ¿no? Esa es una cosa puramente fenoménica, ¿no? Pero, en conclusión,
Bueno, lo que Leonardo Polo hace en algún momento es diagnosticar. ¿Y nuestra realidad qué pasa, no? Lo que pasa es que Leonardo Polo en ese saber estar con los demás, donde el hombre se despliega, crece, se desarrolla, ¿no? Esa apertura hacia los demás, bueno, no termina solo en los demás, sino que puede llegar al Creador, ¿no? Ahí conecta, se puede conectar con lo que en definitiva para lo que estamos, ¿no? Para poder vivir esa entrega, esos actos, ofrecerlos a Dios, en otras palabras, ¿no? O sea, lo que hacemos no solamente se convierte en servicio para los demás, sino con sentido cristiano dice, mira, lo que estoy haciendo, pues también lo voy a ofrecer a Dios. ¿Es posible ofrecerlo a Dios? Pues es otro capítulo que también al cual se dedica Leonardo Polo y dice, pues sí, ¿no? O sea, cuando yo digo ofrezco mi trabajo a Dios, no es literatura, ¿no? Pues con respeto a la literatura. No es en el sentido que no es palabra, no son solo palabras, ¿no? No son solo palabras, sino que es realidad, ¿no? Es realidad, le puedo ofrecer, porque Dios, no es que Dios me ha hecho don para él, pero sí me hace participar de él que es don, o de su amor divino que es don, ¿no? Me hace participar, ¿no? Y claro, sería muy atrevido decir, ¿no? Yo soy don para Dios, ¿no? En parte, pues, sí, ¿no? Pero no en el mismo sentido de don para los demás, ¿no? En otras palabras, y es una frase que la recoge también en la antropología trascendental, en otras palabras dice, se cumple aquello de obras obras son amores y no buenas razones, ¿no? Entonces se cumple de alguno de ese dicho que en el actuar humano, pues expresa todo el amor. Y termino todo con, miren, una frase de San Pablo, ¿no? Una frase de San Pablo donde se expresa de algún modo esto que ha reflexionado Leonardo Polo y que he traído esa tarde para luego empezar un diálogo, ¿no? Aquí, con esa frase, ¿no? Dice, como una madre que cría y cuida a sus propios hijos, así también les tenemos a ustedes tanto cariño que hubiéramos deseado darles no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias vidas, ¿no? De tanto hemos llegado a quererlos. Hermanos, ustedes se acuerdan de cómo trabajábamos y luchábamos para ganarnos la vida. Trabajamos día y noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Mientras todo lo que supone el trabajo que han realizado en esa comunidad, él dice, nosotros no les hemos dado solamente una predicación, nos hemos dado a nosotros mismos porque les queremos. En eso consiste finalmente